El día 30 de septiembre conocimos una tristísima noticia que nos dejó fríos a todos. Una noticia que ha conmovido a toda la comunidad del circo, el fallecimiento del gran Franco Dragón. Franco Dragón ha sido conocido por haber creado y dirigido la mayoría de los espectáculos del Circo del Sol de la vieja escuela. Entre ellos están O, Mister, Alegría y Kidam, los cuales son algunos de los espectáculos más exitosos que ha creado la compañía canadiense. Dragón murió el viernes día 30 de septiembre de forma repentina, a los 69 años de edad, debido a una parada cardiorrespiratoria cuando se encontraba en El Cairo, Egipto. Este vídeo está dedicado en honor a su vida, a su visión y a toda la magia y fantasía que ha dejado en cada uno de sus espectáculos y que millones de personas han podido ver, disfrutar y sentir alrededor del mundo. Franco Dragón nació el 12 de diciembre de 1952 en Cairano, un pueblo ubicado al sur de Italia. A los 7 años de edad, su familia tomó la decisión de mudarse a Bélgica, concretamente a la región de la Louvière, ya que sus padres habían encontrado trabajo en unas minas de carbón. Dragón fue apuntado a un liceo liberal, donde decidió centrarse en las artes. Su interés por las artes continuó durante la década de los 70, cuando comenzó a estudiar teatro en el Conservatorio de Mons. Tiempo después se convirtió en director de cine y teatro político, e influenciado por el dramaturgo de la Comedia del Arte, Dario Fo, creó obras de teatro protagonizadas por personas que no eran actores y que contaban sus historias reales de presos, vagabundos y drogadictos. Fue ya en la década de los 80 cuando comenzó su relación con el circo, y donde trabajó hasta finales de los 90, pero bueno, de esa etapa hablaremos más adelante en el vídeo. Tras separarse del circo, Dragón creó su propia compañía, Franco Dragón Entertainment Group. Desde ese momento, su carrera en solitario le llevó a crear espectáculos a gran escala para remarcados artistas como Celine Dion. Dragón fue conocido por hacer del agua una de sus mayores herramientas. Tras O, crea la RB en Las Vegas en 2005 y en 2010 crea su tercer y más ambicioso show acuático, The House of Dancing Water, situado en Macao, para el que trabajó durante 19 meses y se tardaron nada más y nada menos que 5 años en construir su teatro. A esta lista también se suma La Perle, que estrenado en 2017 se sitúa en Dubái. Además, uno de sus últimos trabajos fue a Mística, junto al famoso mago Criss Angel, en Las Vegas, estrenado este mismo año. Pues una vez conocemos su historia, vamos a centrarnos en uno de sus momentos más importantes, su etapa con el Circo del Sol. Todo comienza en la década de los 80, cuando Franco llega a Montreal, donde realizó unos talleres para la Escuela Nacional de Circo, invitado por Guy Caron, fundador de la escuela. En 1985, Guy Laliberté presenció una de las actuaciones de esta escuela, y tras quedar maravillado por el trabajo realizado, pidió a Guy Caron que se uniese a su compañía y este a su vez pidió a Franco que la acompañase como creador. Y desde ese momento surgió la magia. Durante los primeros años, Franco creó espectáculos bajo carpa, como la Magie Continue o Le Cirque Réinventé, cuyo escenario era similar al de un circo tradicional, pero con un concepto totalmente diferente, donde además de tener los mejores actos, destacaban por esa historia abstracta reflejada a través de los personajes que él mismo creaba y que dejaban volar la imaginación de cada espectador que entraba en la carpa. Pero no fue hasta la década de los 90 donde a través de la visión que Franco reflejaba en sus espectáculos surgieron espectáculos que han hecho historia en el mundo del entretenimiento y que han cambiado el concepto que existía del circo para siempre. Saltimbanco, Mister, Alegría, Kidam, O y La Nuba fueron y siguen siendo los grandes éxitos del Circo del Sol, y en cada uno de ellos Franco consiguió superarse y crear auténticas joyas del espectáculo, y que llevaron al circo a ser un referente mundial y convertirse en la compañía más grande de entretenimiento. En especial, me gustaría hacer una mención especial a O, pues ha sido y es el espectáculo más exitoso del circo, y con el que se marcó un antes y un después en la historia del circo, donde sin duda Franco supo combinar una historia maravillosa, unos actos de un altísimo nivel y una música totalmente conmovedora a través de un elemento realmente único, el agua. Su etapa con el circo terminó antes del cambio de milenio. Tras haber creado y dirigido prácticamente a la vez La Nuba en Disney World Florida y O en Las Vegas,
ambos estrenados en 1998, tomó la decisión de separarse del Cirque para centrarse en otro tipo de proyectos, como previamente ya os he explicado. Sin duda, Franco ha dejado huella en el Cirque, y es que, tras su separación del circo, siguieron surgiendo nuevos espectáculos año tras año, con nuevos directores que tomaron como referentes a Dragón. Sin duda, Franco aportó una magia especial al Cirque y le dio un enfoque único y vanguardista que solo él sabía hacer. Y aunque es triste decirlo, el circo ya no continuará con él, pero su legado, estoy seguro que por muchos años que pasen, estará siempre presente. En resumen, Franco fue capaz de enseñar a más de 100 millones de espectadores cómo a través del cuerpo, y sin decir ni una palabra, cada persona puede expresar diferentes emociones e historias, y cómo el espectador, desde su asiento y gracias a su imaginación, puede conocer y soñar con nuevos mundos totalmente diferentes. Hoy decimos adiós a un visionario, una persona que no solo se ha ganado el respeto de la comunidad de fans, sino de muchísima gente que algún día tuvo el placer de trabajar con él. Gracias por todo, Franco. Has hecho historia del espectáculo. Y a vosotros, gracias por ver el vídeo. Si os ha gustado, me encantaría que dejaseis un me gusta, y si también os gusta el circo como a mí, podéis suscribiros a este canal. Nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.